Net y en este video voy a comentar una partida entre los grandes maestros Kasparov y Petrosian. Vamos a ver una gran partida posicional. Kasparov va con blancas, Petrosian de negras. Bueno, las blancas empiezan con D4, las negras juegan caballo F6. Aquí con blancas jugamos C4. Generalmente, bueno, como ustedes sabrán, siempre los peones al centro, ¿no? Aquí con blancas D4 y C4, la manera más ambiciosa de jugar. Y las negras juegan E6, un orden muy flexible, ¿no? Caballo F6 seguido de E6. Las negras aún no muestran mucho lo que van a jugar. Por el momento pueden jugar, por ejemplo, si nosotros con blancas jugamos caballo C3, pueden jugar la famosa defensa Nimzo-India con alfil B4. Si las blancas juegan caballo F3, aquí las negras pueden elegir entre jugar alfil B4 jaque, que es la defensa Bogo-India. Si juegan B6, la defensa India de dama. Y también pueden jugar D5, que estarían llevando el juego a terrenos del gambito de dama, ¿no? En esta oportunidad las negras juegan alfil B4 jaque, la defensa en Bogo India. Más que nada las negras lo que quieren es tener un juego sólido, ¿no? Para sacar las piezas rápido, enrocarse, ¿no? Y tratar de igualar. ¿Qué es lo que hay que hacer con negras, ¿no? Por cierto. Y las blancas juegan alfil D2. Las negras juegan dama E7. Bueno, una jugada interesante, ¿no? Fíjense que ahora con blancas no conviene tomar el alfil de B4. Luego de alfil por B4, las negras simplemente ponen dama por B4 jaque. Y ahora están amenazando tanto el peón de B2 como el peón de C4. Y con blancas no podemos defender a ambos peones a la vez. Si jugamos dama D2, aquí las negras pueden jugar dama por C4. Y si tapamos de caballo, defendiendo en C4, las negras simplemente pueden capturar el peón de B2. En ambos casos las negras tendrían un peón de más. Entonces luego de dama E7, las blancas juegan G3. Bueno, una jugada muy natural, ¿no? Vamos a ocupar la gran diagonal para luego enrocarnos. Fíjense que hay una sutil diferencia entre jugar G3, donde el alfil va a tener una buena diagonal, y jugar E3, por ejemplo, que no está mal, ¿no? Pero es como que el blanco no aspira a un gran centro tampoco. En cambio con G3 algún día podremos jugar E4 también más adelante. Además, como vemos, el alfil desde G2 va a ejercer una gran presión en el flanco dama, ¿no? Entonces Kasparov juega G3, las negras toman en D2, y aquí muy interesante tomar de dama en D2. Las blancas también pueden tomar de caballo, pero se ve, ¿no?, que la casilla natural del caballo generalmente es C3, es por ello que las blancas toman en D2 con dama. El caballo luego puede ir a C3 desde donde controlará el centro y muchas casillas del flanco dama también. Desde D2 el caballo no controla tantas casillas. Entonces las negras se enrocan, las blancas juegan alfil G2, ya estamos a punto de enrocarnos, D5, y aquí las blancas se enrocan. Bien, fíjense que las negras, aquí vale mencionar, el alfil de C8 por el momento es un alfil malo, ¿no? Porque no tiene muy buenas diagonales y de hecho lo podríamos considerar un peón grande. Bueno, en este caso y en este tipo de esquemas, las negras por lo general también intentan situar sus peones en casillas oscuras para que el alfil de C8 pase de ser un mal alfil a ser un buen alfil. Es por ello que jugar así con D6 y E5 tiene mucho sentido también para las negras. Pero bueno, al jugar D5, las negras quieren ocupar el centro, ¿no? Lo que tiene su lógica también. Las blancas se enrocan y las negras juegan D por C4. Parece difícil de criticar, ¿no? Las negras de momento ganan un peón, pero la diagonal de este alfil se abre y esto va a complicar un poco las cosas para las negras.
¿Qué pueden jugar las negras en su lugar? Si empiezan a jugar de manera sólida, como por ejemplo C6, seguido de B6, alfil B7 y caballo BD7, no lo veo mal, pero lo que sí creo es que el blanco siempre estará mejor, ¿no? Eh, Porque con negras estamos jugando demasiado sólido y además estamos situando todos nuestros peones en los mismos casilleros que el color de nuestro alfil, ¿no? Las blancas van a poder ejercer mucha presión en el flanco dama. Se me ocurren muchas jugadas, como incluso torre C1, por ejemplo, para empezar a ejercer control en la columna C antes de que las negras puedan terminar su desarrollo. Este caballo de B1 podemos decidir si sacarlo por C3 o A3, pero como vemos, creo que todo nuestro contrajuego se centra, ¿no?, en el flanco dama. Bueno, entonces las negras juegan D por C4 y aquí Kasparov juega caballo A3, que tiene, bueno, mucho sentido, ¿no? Ahora vamos a poder recuperar el peón con blancas y vamos a tener la misma ventaja de siempre, ¿no?, que nuestro alfil de G2 ejerciendo una gran presión en la diagonal. Y vale destacar que las negras siguen con un retraso de desarrollo importante en el flanco dama. Las negras intentan liberarse con C5 y aquí las blancas toman en C5. Podemos también jugar caballo por C4, que tiene sentido. Intuyo que en este caso las negras querrían jugar torre de 8 y o caballo C6. Pero bueno, vamos a ver que Kasparov quería jugar aquí torre a C1. Y como pueden ver, las negras no pueden defender este peón mucho más. Y tampoco tienen la chance de, por ejemplo, ganar un tiempo, ¿no?, para seguir desarrollando piezas. O sea que aquí van a tener que jugar con sumo cuidado. Las negras juegan caballo C6, caballo por C4 y aquí las negras juegan dama E7, que parece una jugada muy precavida saliendo de la columna, pero quizás sea un poco o bastante pasiva, ¿no?, digamos un poco lenta. Eh, Se me ocurre que quizás torre de 8 pueda ser jugable, aunque bueno, es también cierto que la ventaja de las blancas cuando retiren su dama sigue siendo importante, ¿no? Vamos a tener amenazas como caballo E5, amenazando la dama y el caballo de C6. Sigue la gran presión sobre la diagonal. Quiero decir que no es tan fácil para el negro, ¿no? Pero dama E7 sin duda parece muy pasiva. Aquí las blancas juegan caballo F5, que ya es una jugada que castiga un poco el juego de las negras. Como ven, desde la apertura hasta ahora, el flanco de dama sigue totalmente congelado y las negras, como vamos a ver, no podrán desarrollar este flanco. Fíjense aquí, por ejemplo, ¿no? Las negras juegan caballo por caballo, que si bien estamos cambiando un par de piezas con negras, la diagonal se abre cada vez más. ¿Qué pasa si las negras juegan algo como alfil de 7? Que tiene sentido porque estarían desprendiéndose del mal alfil. Simplemente podemos comer en D7 y con blanca ya tenemos cierta ventaja porque el alfil es el alfil, ¿no? Ustedes saben que en las posiciones abiertas el alfil es muy fuerte, muy valioso. Y aquí simplemente con tantos cambios tenemos caballo de 6 que amenaza el peón de B7, el caballo de C6. Aquí no veo ninguna jugada satisfactoria para las negras y con blancas después de una simple maniobra ya estamos prácticamente ganando un peón, entrando en la séptima también. Diría que para un jugador tan fuerte ya esto es la victoria, ¿no?, asegurada. Entonces las negras no pueden jugar alfil de 7 y si las negras juegan algo como torre de 8, las blancas pueden incluso considerar comer primero en C6, generando una gran debilidad, ¿no? Las negras cuando coman en C6 con el peón B tendrán un peón muy débil. Entonces aquí las negras comen en E5 de caballo, caballo por E5 y aquí nuevamente insisto, las negras tienen muchos problemas para desarrollar su flanco de dama. Pero Petrosian
hace un intento muy interesante que es caballo D5. Y aquí con blancas, muy buena la jugada que sigue Kasparov también, torre F de 1. Primero terminando el desarrollo, ahora todas las piezas entran a la acción, porque si las blancas juegan alfil por D5, al margen de que las negras sí comen, y si bien están entregando un peón, este alfil ya saldría a jugar, que sería un mérito, también pueden jugar torre de 8, y no está tan claro que las blancas aquí tengan ventaja, ¿no? Porque de repente las negras pueden recuperar su pieza sin sacrificar ningún peón, por lo visto. Y bueno, perdemos el poderoso alfil de G2. No tiene mucho sentido. Torre F de 1 tiene mucho más sentido, ¿no? Terminando el desarrollo. Si ahora las negras juegan algo como torre de 8, tienen que enfrentar una jugada como E4 y estarían perdiendo una pieza. Nuevamente se ve como las blancas impiden que las negras se sigan desarrollando. Luego de torre F de 1, aquí las negras juegan caballo B6 y una jugada nuevamente muy fuerte, dama 5. Difícil de explicar por qué tan fuerte, ¿no? Pero sigo insistiendo que las negras no pueden desarrollar su flanco dama, están completamente ahogadas, ni siquiera pueden avanzar sus peones. La dama en A5 muy molesta. Luego de dama 5, las negras juegan G6 al no tener muchas jugadas disponibles en el flanco dama, empiezan a jugar en el flanco rey. Ustedes se preguntarán qué pasa si las negras juegan algo así, como torre de 8. Bueno, por ejemplo, se me ocurre que simplemente, ¿qué podríamos jugar con blancas? Estoy pensando, ¿no? Que por ejemplo, bueno, una jugada como torre por D8 podría ser. Aún dama C5 no sirve, ¿no? Porque las negras en esta jugada torre por D1 jaque y aquí el torre D8 simplemente se contesta con dama F8. Pero bueno, es cierto que aquí las blancas deben tener bastantes jugadas, ¿no? Pero intuyo que la simple torre por D8, las negras todavía no pueden seguir sacando sus piezas, o sea que aquí con blancas podemos progresar de muchas maneras, ¿no? Como por ejemplo alfil E4, mucho ataque, ¿no? Y las negras están cambiando eh, la única pieza activa que tenían defendiendo. Pero bueno, podía ser, ¿no? G6, parece que las negras no están tocando nada aún. Luego de G6, las blancas juegan torre de 3. Y ahora vamos a ver un detalle importante. Ahora torre de 8 puede ser que ahora falle por dama C5, amenazando la dama y la torre de D8 también. Ahora torre por D3 simplemente comemos la dama de 7 y a dama por D8, dama por C5, torre por D8, dama F8. Y aquí parece que las negras de a poco se van recomponiendo, pero con torre C7 nuevamente queda en evidencia aquí que el desarrollo del flanco dama es nulo, ¿no? Y con eso basta con poner la torre en séptima que ganamos con blancas. Torre de 3 una jugada muy fuerte, ¿no? Progresando de a poco. Luego de torre de 3, las negras juegan caballo de 5. Bueno, aquí podemos repetir el concepto que dijimos antes, ¿no? Este caballo no hace falta comerlo porque de esta manera las negras están encantadas de devolver un peón a cambio de sacar su alfil, ¿no? Es mejor seguir progresando y que este alfil no salga nunca. E4, aquí las negras juegan caballo B6 de nuevo. Y fíjense cómo Kasparov se toma con tranquilidad esta posición y no apresura los hechos, ¿no? Es interesante también notar que el negro no tiene contrajuego, entonces está bueno ir de a poco, ¿no? Y mejorando nuestra posición cada vez más. El alfil en esta diagonal ya no tenía mucho que hacer, entonces por F1 mejora. Las negras juegan torre 8. Bueno, las negras se quedan bastante quietas, ¿no? Torre D1.
Bueno, ahora el alfil también en algún momento puede llegar a colaborar. Torre F8. Fíjense que las negras siguen haciendo tiempos, ¿no? Si torre D8 se podría repetir la misma variante de antes, ¿no? Dama C5 amenazando, ¿no? Estas dos piezas. Y ahora el torre por D1 ni siquiera es jaque. O sea que las negras tienen que tomar. Torre F8. Se repite la misma variante que antes, ¿no? Y luego de torre C7, nuevamente el poco desarrollo de las negras se ve clarito aquí, ¿no? Entonces, aquí, luego de torre DD1, las negras juegan torre F8 nuevamente, siguen moviendo su torre. Las blancas juegan A3. Aquí, bueno, se puede ver, ¿no? Nuevo, las blancas con mucha tranquilidad van a ir mejorando su posición. Fíjense que las negras solo pueden observar cómo avanza el blanco, ¿no? Sin poder desarrollarse demasiado. Y a las jugadas del tipo alfil D7, entre tantas jugadas se me ocurre que hay que estar atento de torre C7, ¿no? O sea, las negras todavía no pueden terminar su desarrollo. Luego de A3, las negras juegan rey G7, B3 las blancas, nuevamente sin prisa, rey G8, A4. Ahora en algún momento el blanco va a retirar su dama y jugar A5. Y ahí sí, ¿no? El caballo de B6 no va a tener casillas prácticamente. Aquí las negras entonces, ya vislumbrando un poco ese plan, juegan torre de 8 para conseguir algo de actividad. Pero bueno, como habíamos dicho antes, ¿no? Con dama C5 vamos a obtener un final mucho más favorable. Y aquí, aunque parezca sorprendente, Petrosian abandona, ¿no? Pero bueno, como pueden ver, tenemos una gran ventaja de desarrollo con blancas. Nuevamente este final creo que está. Y las negras no pueden defender su séptima fila y nunca pueden sacar sus piezas, ¿no? Del flanco dama. Y si se van a E8, por ejemplo, bueno, disponemos de muchas jugadas. Se me ocurre que caballo G4, por ejemplo, tratando de jugar caballo F6. En algunas variantes poder jugar A5 también. Alfil B5 también luce muy fuerte. Son demasiadas las amenazas y pocas las defensas del negro. Entonces intuyo que este final, siendo la única que tienen las negras nuevamente, resulta lógico que hayan abandonado. Eh, Sin duda un gran ejemplo posicional, ¿no? Eh, Viendo la partida así a simple vista, parece difícil decir cuál fue el error de las negras, ¿no? Pero bueno, creo que dama E7 en la apertura, después de que las blancas juegan caballo F5, tienen una considerable presión en el flanco dama. Y bueno, Kasparov obviamente de manera brillante demuestra que a veces con una mínima ventaja se puede ganar. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este ejemplo y los veré en próximos videos. Gracias.